Bueno, nos encontramos en comunicación con Cristian González, él es dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, militante de organización Bulla Zurda y comunicador de Nuestro Americano, un medio alternativo con quien este canal articula sistemáticamente para conocer lo que sucede cotidianamente en Ecuador. Cristian, bienvenido, muchas gracias por esta comunicación. Hola con todos y con todas. Un enorme honor poder estar con ustedes. Un saludo desde Ecuador a ti, Luciana, a los compas de Barricada TV, a los hermanos y hermanas de Argentina y todas las latitudes que comparten tu señal. Un gusto enorme estar acá. Igualmente para nosotros poder conversar con vos. Hoy vamos a estar hablando con Cristian durante un ratito para conocer puntualmente su caso. En octubre del año pasado fue acusado y detenido injustamente por el gobierno de Lenín Moreno en el marco de las protestas que todos conocimos, las protestas masivas que sucedieron en Ecuador contra el avance de las políticas neoliberales en el país. Cristian estuvo detenido junto con otros compañeros y compañeras durante 3 meses y hoy atraviesa un juicio que ahora vamos a conocer de qué se trata. Contanos, Cristian, entonces, de qué se trató tu caso, del resto de tus compañeros, por qué fueron encarcelados en aquel momento, y recordanos brevemente qué estaba sucediendo en el país en ese momento. Sí, quiero partir primero de una idea que América Latina en este momento está atravesando, digamos, un embate de la política neoliberal sin parangón y que eso ha sido, digamos, una implementación anterior incluso a lo que estamos viviendo con la pandemia. Y la pandemia ahora lo que ha hecho es darle un paraguas, un pretexto, un cobijo para seguir dándole profundidad a la política neoliberal en la región. Eh, Nosotros no somos ajenos a eso. 3 años desde que Moreno ascendió al poder, fueron implementando una serie de medidas antipopulares, recortes presupuestarios, disminución de derechos y la emisión del decreto 883 que establecía la eliminación de los subsidios a los combustibles hizo o originó un detonante en la población en distintos sectores. Sí, en distintos sectores, y digo esto porque este detonante superó la agenda propia de lucha de un sinnúmero de organizaciones, de un sinnúmero de sectores sociales, y la gente se apostó a esta gran movilización, tal como sucedió en Chile, en Colombia y en toda la latitud del sur. Creo que esto nos abocó a dos cosas. Al interior del Ecuador pasó que aprovecharon también este marco porque 3 años han pasado repitiendo para implementar la política neoliberal que la culpa es del anterior gobierno, la culpa es de Correa, han exacerbado la persecución política, han colocado, digamos, siempre elementos para la proscripción también de nuestra participación. Y como no podía ser de otra manera, en este caso, en el de octubre, en la de las movilizaciones, al final de las movilizaciones, luego de la mesa de diálogo con el movimiento indígena y el gobierno, a pocas horas de firmar eso, nosotros fuimos detenidos. 3 compañeros. Virgilio Hernández, que era en ese entonces el secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Paola Pavón, la prefecta de la provincia de Pichincha, y quien te habla. Fuimos detenidos primero con... Nadie sabía por qué, cuál era el delito del que se nos acusaba. Cuando llegamos, primero tuvimos un allanamiento, digamos, hollywoodesco, con todo un despliegue, con toda una, digamos, violencia, ensañamiento en contra de este sector político del Ecuador. Nos llevaron, no sabíamos por qué estábamos detenidos. Después de casi 12 horas supimos que era por rebelión además agravada, sí, por rebelión armada. Esto está condenado por de 7 a 10 años. Fuimos trasladados a diferentes cárceles. Nuestra compañera Paola Pavón estuvo detenida en una cárcel de máxima seguridad, donde el día de ayer acaban de asesinar a 2 personas, ¿sí? De lo que lleva el año. La crisis carcelaria ha originado la muerte de 22 personas a lo largo del este. Entonces, fuimos acusados por rebelión en una audiencia en donde el fiscal sostenía, por ejemplo, que éramos nosotros por poco una suerte
de líder, que estábamos liderando una suerte de acciones conspirativas para desestabilizar la democracia e irnos en contra del orden constitucional. Estuvimos 72 días presos exactamente, pasando por una serie de linchamiento mediático, de estigmatización, rayando en delitos de odio, porque lo que abocaron es, o a lo que apeló el gobierno y los medios de comunicación, esta fue una operación de Estado, en donde los medios de comunicación jugaron un rol fundamental, en donde colocaron un sinnúmero de mentiras, donde decían que nosotros teníamos, esta era una conspiración transinternacional con Rusia, Venezuela, Cuba y Ecuador. Luego decían que habían equipos especiales de personas de Venezuela que fueron capturados en el aeropuerto, en las inmediaciones del aeropuerto. 78 horas después fueron sobreseídos porque no les encontraron absolutamente nada. Luego salieron con que el incendio de la Contraloría también había sido auspiciado, coordinado por nosotros, ¿sí? Por este sector político. Después de también más de 90 días se llega a conocer de que no fue así. Ahí fueron detenidas más de 20 personas. Esas 20 personas incluso han sido ya sobreseídas, ninguna con vinculación a un sector político en específico. Luego que la prefectura había apoyado con algunas volquetas, con transporte para bloquear las vías, y en el informe de la auditoría que se hace no se identifica y no se encuentra absolutamente nada. Pero lo que precisamente, o sea, quiero señalar así como segunda idea fuerte, es que lo que se sigue, lo que se persigue es una idea. Lo que se persigue, digamos, es un proyecto. Creo que hay toda una operación y ahora en el ejemplo de Bolivia vemos que ese se ha convertido en el laboratorio. La proscripción, la persecución y el aniquilamiento. ¿Sí? Nosotros hablamos de una política de exterminio en el país y esa política de exterminio se ha dado buena cuenta de lo que está pasando con el tratamiento de la pandemia. ¿Sí? Si tú ves, el 13.3% de la población está sin empleo, se han perdido 325,000 plazas de trabajo y este lunes quieren servir en la mesa esto que también para nosotros es muy grave. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo trata el gobierno actual de Lenín Moreno a la oposición actualmente? Es escalofriante, ¿no? O sea, hace apenas 5 días el coordinador del gabinete del gobierno de Moreno, hace unas declaraciones, digamos, en sintonía ya fascista, ¿no? Dice que buena suerte tendrán los que se presenten en la lista de Correa, porque la justicia o los apresará, ¿sí? O los tendrá con lupa, o los tendrá con vigilancia permanente. Eso lo ha dicho públicamente, ¿sí? La propia ministra de Gobierno nos ha sentenciado en algunas de las intervenciones públicas, dice, ya verán, ya estaremos seguros y encontrarán con ustedes cuáles han sido las responsabilidades de nosotros. Y esto viene acompañado además de una cosa que es impresentable, digamos que estamos viviendo en un proceso ya dictatorial. El día de ayer, el Consejo Nacional Electoral nos dice que en 30 días va a darnos a conocer su fallo respecto a una suspensión que se nos da por el pedido de la Contraloría. La Contraloría nos dice o le notifica al CNE de que habría una dificultad en el partido político que hemos utilizado el último año y que ya ha participado por 2 ocasiones anteriores, y nos dicen ayer que nos van a dar la respuesta en 30 días, pero sucede que en los próximos 15 días todas las organizaciones políticas tienen que hacer sus actos internos de democracia interna para elegir sus representantes, sus candidatos, y nosotros nos quedaríamos por fuera. Nos quedaríamos por fuera y no tendríamos la posibilidad de participar. Hay proscripción, hay toda una operación de Estado. Entonces inventaron un enemigo interno, esta teoría de un enemigo interno que nos persiguen, no nos dejan participar, persiguen a nuestros dirigentes para que no puedan ser candidatos. El compañero Rafael Correa no podría ser candidato si es que en los próximos días y horas hay un dictamen abstentivo de la Corte Constitucional para la última instancia de apelación, que es la casación. Estamos frente a toda una acción del Estado, de todos los poderes fácticos, para que no podamos participar en las elecciones y que
hayamos adelantado un fraude y para que haya una papeleta a la altura de lo que el gobierno necesita. Entonces, al que le resta votos, le quita de la papeleta. Al que no le conviene, no le deja participar. Entonces, estamos viviendo momentos realmente muy delicados, ¿sí? Momentos en los cuales consideramos que la población civil en general y todos los sectores democráticos, patrióticos, revolucionarios, populares del país deberán también reclamar que esto no es solamente contra nosotros, es contra absolutamente todos, es un atentado a la democracia y digamos que estamos también nosotros observando cómo cada día, cada vez se van violentando los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Cristian, comentanos un poco de qué se privaría a los ecuatorianos y a las ecuatorianas al proscribir un partido como el encabezado por el expresidente Rafael Correa y un poco cuál es la situación actual de esta alianza Fuerza Compromiso Social en las próximas elecciones. Bueno, nosotros como agrupación política hemos decidido primero convocar a una plataforma de articulación y unidad, que se llama UNES, una Unión Nacional por la Esperanza, en donde están partidos políticos y en donde están movimientos y organizaciones, en donde en una primera etapa se están articulando algunas fuerzas y que se ha convocado a ampliar el marco de acción, ampliar la base social, ampliar la articulación para la construcción de una agenda de lucha común, de un programa de gobierno que nos sintonice para parar el neoliberalismo, parar el exterminio del gobierno, y en virtud de aquello hemos logrado, por ejemplo, incorporar en esta plataforma a otro partido político, pero Fuerza Compromiso Social, el movimiento con el que participó la Revolución Ciudadana en el último comicio, está suspendido. Figura que no existe en el Consejo Nacional Electoral, que se inventaron en el seno. ¿Por presión de quién? Por presión del gobierno, ¿sí? ¿Utilizándole a quién? A través de uno de sus brazos ejecutores para la persecución, el Contralor General del Estado y la Fiscalía. En este caso, quien está haciendo acción de presión es la Contraloría General del Estado. ¿Qué perspectiva tenemos? La anterior semana se conocen sondeos de opinión, ¿sí? Sondeos de opinión que las propias organizaciones políticas han elaborado o han pedido que se hagan, y en todas, ¿sí? Y en todas, absolutamente en todas, la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa o el sector, digamos, que estamos articulados en esta fuerza popular, somos una alternativa. Si somos una alternativa y de preferencia electoral. Entonces, obvio, me parece que es una reacción natural de lo que ellos pretenderían ver o anticiparse de que nosotros tenemos posibilidades para que en la lucha democrática, en la lucha electoral, que sabemos que incluso es cuesta arriba, con árbitro en contra, con cancha inclinada, con bloqueo permanente, y siendo que somos una alternativa, creo que es evidente lo que quieren hacer. Creo que es copia y calco de lo que está pasando con nuestros hermanos de Bolivia, que por cierto, en este momento están movilizados exigiendo también la salida de esta representación fascistoide. Vayamos un poco a la situación actual, contanos cómo se encuentra, si bien lo mencionaste al principio, vamos puntualmente a cómo se encuentra la situación epidemiológica en el país, cómo está abordando el gobierno de Ecuador la pandemia, porque la realidad es que muy tempranamente, apenas comenzó el virus a circular por la región, tuvimos noticias, muchas noticias de colapso de hospitales, centros de salud en el país y en las principales ciudades, ¿no? de Ecuador. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Al día de hoy nosotros tenemos que lamentar, digamos, que el manejo de la pandemia en el país por parte del gobierno ha sido una catástrofe, ¿no? Una catástrofe que ha generado algunas crisis, una crisis política, una crisis social, una crisis económica y una crisis de la información. Los estudios indican que al menos al día de hoy habría un exceso de muertes en comparación del mismo periodo del año anterior de 30,000 personas. Pero ¿cuál es el reporte del Ministerio de Salud? Que son 10,000 personas las fallecidas. Nosotros en el momento, en el actual momento, en el lugar, en la provincia en la que yo me encuentro, es la de mayor cantidad de casos. Ha habido un mal manejo, digamos, que mientras pasaba esto de la pandemia, mientras veíamos las dolorosas imágenes de nuestros hermanos en la ciudad de Guayaquil, que no tenían ni siquiera cómo gestionar un entierro digno de sus familiares, ¿sí?
veíamos cómo saqueaban los hospitales, veíamos cómo estallaban los casos de corrupción, veíamos cómo nos mentían, ¿sí? Cómo nos decían que por ejemplo, o sea, tal era la crisis, sí, tal era la crisis que, por ejemplo, no teníamos médicos que tenían lo mínimo, lo básico, ¿sí? Prendas de protección, prendas de bioseguridad, no existió, digamos, una campaña de acompañamiento y garantía social. Las organizaciones sociales levantaron una agenda en la que se planteaban, por ejemplo, una renta básica, la eliminación de algunos cobros de los servicios básicos también. Se planteaba la posibilidad de moratorias, se planteaba la posibilidad de hacer una regulación sobre el cobro de impuestos, etcétera. Y el gobierno, por su lado, lo que hizo es montar una ley humanitaria. Una ley humanitaria que lo único que hizo es atender al sector empresarial financiero. Miren, ¿a quién atendió el gobierno en la crisis? A todos bajaron el sueldo de los servidores públicos, menos a los policías y militares. ¿Sí? A todo lo que dijo el Fondo Monetario Internacional respecto a lo que había que hacer antes de la pandemia, lo hizo en la pandemia. Reducción, ¿sí? Eliminación de partidas, despido de gente, ¿sí? Pago de la deuda, ¿sí? Pagamos nosotros, en vez de invertir esos recursos económicos en tratar la pandemia, lo que se hizo es pagar, nosotros tenemos un cálculo, cerca de 1.131 millones de dólares en deuda a los bonistas y a los acreedores de las corporaciones financieras transnacionales. Miren lo que hacen con los medios de comunicación. Anuncian en la mitad de la pandemia la emisión de un concurso para las frecuencias y entregarles a estos poderes. Miren lo que hacen con los empresarios. En la ley humanitaria hiperflexibilizan, precarizan las condiciones laborales. Entonces, ¿a quién atendieron en la pandemia? ¿A quién atendieron? A las élites. ¿Y a quién le declararon la guerra? Al pueblo. ¿Sí? El pueblo lo que ha recibido es hambre, lo que ha recibido es muerte, ¿sí? Lo que ha recibido es exterminio. Entonces, tal es así que acabamos de venir de un feriado, ¿sí? Y cuando tú escuchas a los voceros, si tú escuchas a los voceros, tienes un ministro que dice que ya la carga viral en algunas ciudades es diferente a otras y que vayamos nomás al feriado, ¿sí? Y que se flexibiliza la posibilidad para que, entre comillas, se reactive la economía, pongamos en riesgo a la población, se puedan disparar. Y aquí ha habido, digamos, también una estrategia de poder responsabilizarle a la ciudadanía, de decir, la ciudadanía es la culpable, la que no se pone mascarilla, la que no cumple con el distanciamiento social, la que no se lava las manos, etc. Hay sectores, por ejemplo, periurbanos que no cuentan con agua. ¿Cómo se van a lavar las manos? ¿Sí? Y el gobierno no hace nada. Y tenemos un ministro de Salud que sale visitando los estadios para reactivar el campeonato nacional de fútbol. Y cuando no hay una sola cama de cuidados intensivos en la provincia en donde hay la mayor crisis y el mayor número, incluso en este momento, de casos, superando a lo que ya pasó en Guayaquil. Pichincha en este momento está atravesando un momento muy delicado, muy complicado. No hay la capacidad hospitalaria para poder soportar. Nosotros pensamos que no se recogieron las necesidades de los sectores populares, no se reivindicaron, menos aún se atendieron. Creemos que la crisis apenas empieza, consideramos que el efecto va a ser en corto plazo y que vamos a tener que, con mucha creatividad, reinventar incluso las formas organizativas para levantar esto, porque lo único que ha hecho el gobierno es atender a las élites, o sea, los únicos que se han favorecido de la política del gobierno en la pandemia y en su manejo es el bloque en el poder, ¿sí? De ahí el pueblo pues ha quedado al margen de la posibilidad de su atención. Entonces, ¿qué desafíos crees que tienen los sectores populares en Ecuador actualmente, no solamente frente a la pandemia, sino también a la crisis social, económica y política que vive el país? Yo creo que la convocatoria a la más amplia unidad, principalmente entender de que frente a esto hay una posibilidad de que el 2021, de manera unitaria, los sectores populares, patrióticos, democráticos, revolucionarios y progresistas del país
¿sí? En donde estemos articulados los pueblos y nacionalidades, los hombres y las mujeres, las diversidades diverso-genéricas, en donde estemos representados todas las fuerzas, podamos también presentar una alternativa. Una alternativa en donde primero hayan tres cosas por las que se peleen, ¿sí? La devolución de la economía al pueblo, ¿sí? El enfrentamiento a la pandemia, al coronavirus, y el tema de la solución del trabajo. Y una lucha, digamos, profunda a la corrupción. Es triste, o sea, es triste lo que nos ha pasado. Todos los días hay un escándalo de corrupción, todos los días, y en la pandemia. Sí, en la pandemia solamente basta ver qué es lo que hicieron con los medicamentos, medicamentos que salían de las farmacias de los hospitales públicos para ser comercializados hasta en $1,200, cuando esos digamos, tradicionalmente en una farmacia común costaban $120. Es terrible lo que sí. Había sobreprecios en las bolsas de los cadáveres, sobreprecios en las mascarillas, sobreprecios en absolutamente todo. Entonces, consideramos que ahí hay un derrotero común, que lo que debemos de hacer es eso, que debemos de encontrar, creo que también en la práctica organizativa del territorio, las soluciones desde la economía popular y solidaria, desde la agricultura urbana, desde el cooperativismo, desde los esfuerzos que nos permitan también reinventar la dinámica organizativa. Mira tú, mientras el Estado no estuvo, hubieron barrios que hicieron canastas populares, farmacias populares, telemedicina comunitaria, brigadas de acción para la atención de la gente que estaba menos atendida. Fue el mismo pueblo que brindó generosamente una acción que frenó en algunos y que está frenando en algunos espacios y en algunos territorios esta política de exterminio. Entonces, creo que también ha sido una oportunidad tanto para las fuerzas populares. Es maravilloso ver cuál es el rol ahora de los medios populares, libres y alternativos, ¿sí? Hoy que se convierten primero en una fuerza real que disputa también la lógica corporativa de los medios transnacionales, que lo que nos están es vendiendo ahora una aparente calma, una aparente reactivación de la economía. Y creo que ha sido fundamental, incluso para el intercambio de experiencias dentro de los pueblos. Bien, para ir terminando, te quería preguntar en qué instancia entonces se encuentra el juicio al que vas a tener que ir a la audiencia el día 17, si no me equivoco, y qué perspectivas tienen de cara a esta judicialización, ¿no? El día 17 de agosto, a las 9 de la mañana, vamos a estar, se nos ha convocado a una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde el juez que preside la Corte de la provincia va a conocer la acusación de la Fiscalía y el caso, donde va a conocer la forma en la que se estableció y las evidencias que presentaría la Fiscalía. Y con esos insumos evaluaría la Corte y plantearía si nos lleva a juicio o nos sobreseña. ¿Qué es lo que te digo? Frente a todo lo que ha estado pasando, frente a lo que le está pasando a todo aquel que tiene una simpatía y cercanía con Correa, nosotros tenemos, creo, hay un libreto. Sabemos que lo que hay es inmediata acusación, una agilidad tremenda, todo el mundo, digo, aparecen acciones y toda la cosa, pero tenemos nosotros una esperanza de que en este momento el Poder Judicial pueda primero ratificar nuestra inocencia. Nosotros sabemos que somos inocentes, no somos culpables de lo que se nos está acusando, no tenemos nada que ver con lo que los medios nos dijeron, ¿sí? Todas esas acusaciones son absolutamente mentira, como lo hemos comprobado en instrucción fiscal. Hemos descargado absolutamente todas las pruebas y estamos a la expectativa de que el día lunes podamos estar en un momento en donde la justicia se acerque a la posibilidad. Hace una semana, y con esto termino, en una nueva muestra de esto, de esta estigmatización, de esta diabolización con nuestros compañeros, estuvo vinculado, ¿sí? En un proceso por $5 millones, el padre de una de nuestras dirigentes más importantes que hoy está exiliada en México, Gabriela Rivadeneira, y acaba la justicia de no encontrar absolutamente nada y tuvo que sobreseerlo. Y nosotros esperamos que pase lo mismo con nosotros este día lunes.